Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Cuando el abogado leyó el testamento, sentí como si me hubieran dado una bofetada en plena cara. Mi padre, el hombre que me crió y al que siempre admiré, había dejado toda su fortuna a una familia que yo ni siquiera sabía que existía. Ni una sola palabra sobre mí, ni un solo centavo, nada. Solo unas frías palabras: tú estarás bien por tu cuenta. Pero lo que él no sabía era que yo poseía algo mucho más valioso que todo su dinero. Algo sin lo que no podría vivir ni un solo día más. Hola, soy Lucía, y esta es la historia de cómo descubrí que mi padre tenía una doble vida y de cómo, sin saberlo, me dio el poder de decidir su destino. El despacho del abogado estaba sumido en un silencio denso, tan pesado que sentí que me aplastaba los pulmones. Frente a mí, en la gran mesa de madera oscura, descansaba el testamento de mi padre, el documento que definiría el destino de todo lo que alguna vez había poseído. Durante años, había creído que mi futuro estaba asegurado, que la empresa que él construyó con tanto esfuerzo terminaría en mis manos y que, a pesar de nuestras diferencias, él siempre había considerado a su única hija como su legítima heredera. Pero entonces, las palabras frías e impersonales del abogado cayeron sobre mí como una sentencia inapelable. Mi padre, aquel hombre que solía decir que la familia era lo más importante, había decidido dejarme absolutamente nada. Su fortuna, sus propiedades, sus inversiones, todo había sido entregado a una mujer y a dos hijos cuyos nombres jamás había escuchado. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras mi mirada se clavaba en los tres desconocidos que estaban sentados al otro lado de la mesa. La mujer, de unos 40 años, mantenía una expresión de satisfacción apenas disimulada. A su lado, un joven de no más de 20 años sonreía con arrogancia, mientras que su hermana, una muchacha de rostro afilado, se limitaba a revisar sus uñas con desinterés. Eran ellos, los herederos de todo lo que mi padre había construido. La familia secreta por la que, aparentemente, yo había sido reemplazada. No podía moverme, ni siquiera respirar con normalidad. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba pasando. Miré al abogado, esperando una explicación, alguna señal de que esto era un error, pero él solo bajó la mirada y carraspeó antes de sacar un sobresellado con mi nombre. Tu padre dejó esto para ti, Lucía, dijo con un tono tan neutro que me dieron ganas de gritarle. Mis manos temblaban cuando tomé el sobre y lo abrí con torpeza. Dentro solo había una hoja de papel con unas pocas palabras escritas con la caligrafía firme de mi padre. Tú estarás bien por tu cuenta. Eso era todo. No había disculpas, ni explicaciones, ni siquiera una despedida. Solo una frase corta, cruel, como si mi vida entera hubiera sido reducida a una simple observación sin importancia. El aire se sintió más denso de repente. Mi corazón latía con fuerza dentro de mi pecho mientras los segundos pasaban y la realidad se asentaba sobre mis hombros como una losa imposible de levantar. Las miradas incómodas de los presentes me hicieron sentir que estaba sobrando en la habitación. Ya no era parte de la historia, ya no tenía derecho a estar ahí. Mi padre, con esa única frase, me había convertido en una extraña, en alguien irrelevante en el mundo que él había construido. Inspiré profundamente y levanté la cabeza, negándome a mostrar debilidad ante aquellas personas que acababan de apropiarse de todo lo que creía que algún día sería mío. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que mi padre había cometido un error. Porque sin darse cuenta, me había dejado algo mucho más valioso que su dinero. Algo sin lo que no podría vivir ni un solo día más. Caminé por la ciudad sin un rumbo fijo después de salir del despacho del abogado, sintiendo que cada paso me alejaba más de la vida que hasta ese día había creído real. El ruido del tráfico, las voces de los transeúntes y el murmullo de la gente en las cafeterías se mezclaban en un sonido lejano y monótono que apenas lograba registrarse en mi mente. Todo lo que podía pensar era en la brutal traición de mi padre, en la mentira sobre la que había construido mi existencia y en la terrible pregunta que no me dejaba respirar con tranquilidad. ¿Cómo era posible que mi padre hubiera tenido otra familia durante tantos años sin que yo lo supiera? Siempre creí que éramos solo él y yo, especialmente después de la muerte de mi madre, cuando me convertí en su única prioridad y él en el único pilar estable de mi mundo. Crecí con la idea de que, aunque pudiera ser un hombre frío y exigente, al menos era alguien en quien podía confiar, alguien que, a su manera distante y calculadora, se preocupaba por mi bienestar.
Nunca imaginé que detrás de sus largas reuniones de trabajo, de sus viajes de negocios imprevistos y de las noches en las que no volvía a casa, había una segunda familia que lo esperaba con los brazos abiertos, creyendo que eran los únicos que realmente importaban en su vida. Durante días, me encerré en mi apartamento con la determinación de encontrar respuestas, de reconstruir la historia oculta de mi padre, de entender cómo había logrado engañarme durante tantos años sin que yo siquiera sospechara. Busqué en archivos antiguos, revisé documentos financieros, rastreé sus movimientos bancarios y repasé cada fragmento de memoria en el que algo pudiera haber parecido extraño, algún detalle insignificante que ahora cobrara sentido. Y lo que encontré fue aún peor de lo que jamás podría haber imaginado. No era solo que tuviera otra familia, no era solo que hubiera decidido dejármelo todo en secreto. Era que había vivido una doble vida durante más de 20 años, manteniendo a esas personas escondidas mientras me hacía creer que yo era lo único importante para él. No se trataba de un simple desliz o de un error del pasado que había intentado enmendar. Se trataba de una mentira meticulosamente planeada, de una traición construida con paciencia y precisión, de un engaño que había ejecutado con tanta maestría que nunca me dio la oportunidad de sospechar. Revisando viejos documentos en la casa que alguna vez fue su oficina, descubrí contratos, transferencias de dinero y propiedades a nombre de personas que hasta hacía poco me eran completamente desconocidas. Había pagos mensuales a una cuenta que no figuraba en nuestros registros familiares, depósitos constantes que parecían cubrir los gastos de educación de sus otros hijos, inversiones que había hecho a sus nombres y que aseguraban que jamás les faltaría nada. Cada cifra, cada nombre, cada firma era una puñalada más en mi confianza, una prueba irrefutable de que yo nunca había sido suficiente para él. Pero dentro de todos esos papeles, entre la maraña de documentos que exponían su traición con cada hoja que pasaba entre mis dedos, encontré algo que me hizo detenerme de golpe, algo que me hizo releer el mismo párrafo una y otra vez hasta estar completamente segura de que no estaba imaginando cosas. Porque ahí, en un contrato firmado hacía varios años, estaba la prueba de que, sin saberlo, yo era dueña de algo que él jamás habría querido que yo tuviera. La empresa que mi padre dirigía, la misma que yo había asumido que algún día heredaría, la misma que él construyó desde cero y que durante toda mi vida consideré su mayor logro, ya no le pertenecía a él. Me pertenecía a mí. Y ni siquiera lo sabía. Pasé horas encerrada en la antigua oficina de mi padre, rodeada de carpetas polvorientas, archivos antiguos y documentos que parecían haber sido olvidados con el tiempo. Cada papel que revisaba, cada contrato que analizaba, cada transacción que desglosaba me llevaba a la misma conclusión. Mi padre había llevado una vida doble no solo en el aspecto personal, sino también en el financiero. Movía dinero entre cuentas, hacía transferencias a nombres desconocidos y protegía ciertas inversiones como si fueran su más valioso tesoro. Pero entre toda esa maraña de números y cláusulas legales, encontré algo que no solo me sorprendió, sino que me hizo entender que el control de la situación acababa de cambiar por completo. Era un contrato, firmado hacía varios años, con su nombre y el mío en tinta negra. En él, quedaba estipulado que la empresa que él dirigía, la misma que durante toda mi vida creí que algún día pasaría a mis manos, ya me pertenecía legalmente. Por alguna razón que aún no entendía, mi padre había transferido la propiedad total de la compañía a mi nombre sin habérmelo mencionado nunca. Era extraño, porque él no era el tipo de hombre que hiciera algo sin una razón clara, y mucho menos algo tan importante como ceder la empresa que había construido con tanto esfuerzo. Sentí una mezcla de incredulidad y satisfacción al darme cuenta de lo que eso significaba. Tal vez había pensado que podría recuperarla cuando quisiera con algún tipo de acuerdo privado, tal vez había sido un error burocrático que nunca se molestó en corregir, o tal vez jamás imaginó que yo descubriría la verdad y tomaría cartas en el asunto. Fuera cual fuera la razón, ahora tenía algo que él nunca habría querido que estuviera en mis manos. No podía evitar sonreír con ironía al comprender las implicaciones de aquel descubrimiento. Mi padre había dejado claro en su testamento que no me consideraba merecedora de su fortuna, que para él, su segunda familia era la que realmente importaba y que yo debía conformarme con seguir mi camino sin esperar nada de él. Pero lo que nunca previó fue que, sin darse cuenta, me había dejado la pieza clave de su imperio, el único recurso sin el cual su nueva familia no podría sostener su lujoso estilo de vida. Respiré hondo y me recosté en la silla de cuero desgastado que alguna vez había sido de mi padre, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, ya no era la hija rechazada ni la joven traicionada que acababa de perderlo todo.
Ahora era la dueña de la empresa que él había considerado su mayor logro, la única persona con el poder de decidir qué pasaría con todo lo que había construido. Tenía en mis manos la oportunidad de cambiar las reglas del juego y no pensaba desperdiciar ni un solo segundo en dudar. Mi padre había tomado su decisión cuando redactó ese testamento y yo estaba a punto de tomar la mía. No podía permitirme actuar sin estar completamente segura de que tenía el control absoluto sobre la empresa, así que antes de hacer cualquier movimiento, contraté a un abogado especializado en derecho corporativo para revisar cada detalle del contrato que había encontrado. Durante horas, nos sumergimos en cada cláusula, cada firma y cada anotación que mi padre había dejado en aquel documento, buscando cualquier resquicio legal que pudiera permitirle revertir la transferencia a su favor. Pero lo que encontramos terminó por confirmar lo que ya sospechaba: la empresa me pertenecía sin posibilidad de que él pudiera recuperarla sin mi consentimiento. Mi padre no solo había firmado la cesión de la compañía hacía varios años, sino que, para mi sorpresa, había incluido una cláusula que le impedía revocar la decisión sin una aprobación escrita de mi parte. Tal vez, cuando lo hizo, pensó que yo nunca descubriría el documento o que, en caso de necesitarlo, podría manipularme para que le devolviera el control. Pero ahora las circunstancias eran completamente diferentes, y si había algo de lo que estaba segura, era de que jamás iba a cederle nuevamente lo que ya era mío por derecho. Con la certeza de que todo estaba a mi favor, decidí que había llegado el momento de dar el primer golpe, el movimiento que cambiaría por completo la balanza del poder. Sin perder más tiempo, tomé mi primera gran decisión como propietaria absoluta de la empresa. Ordené congelar todas las cuentas bancarias, bloqueé los accesos administrativos y convoqué una auditoría financiera completa para revisar cada movimiento de dinero que se había hecho en los últimos años. Si mi padre y su nueva familia pensaban seguir viviendo de la compañía sin ninguna consecuencia, estaban a punto de descubrir que sus días de comodidad habían llegado a su fin. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la reacción que estaba esperando. Mi teléfono sonó apenas unas horas después de que los primeros empleados intentaran acceder a las cuentas y encontraran que todo había sido bloqueado. Miré la pantalla y no me sorprendió en lo absoluto ver el nombre de mi padre aparecer en la llamada entrante. Su voz, normalmente controlada y calculadora, ahora sonaba tensa, alterada, llena de una furia apenas contenida que rara vez había escuchado en él. «Lucía, no tienes idea del error que estás cometiendo», dijo con un tono amenazante, como si todavía creyera que tenía alguna autoridad sobre mí. Cerré los ojos por un segundo y respiré hondo, disfrutando del momento. Durante años, él había sido quien controlaba cada aspecto de mi vida, quien tomaba todas las decisiones sin consultarme, quien manejaba las cosas a su manera sin importarle lo que yo pensara. Pero ahora las tornas habían cambiado, y por primera vez, yo era la que tenía el poder en mis manos. «Papá, ¿ahora sí me recuerdas?», respondí con una sonrisa que, aunque él no podía ver, seguramente podía sentir en mi voz. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea, un silencio que hablaba más que cualquier discusión que hubiéramos podido tener. Mi padre acababa de darse cuenta de que, esta vez, no tenía el control. Y esa, sin duda, era la mejor sensación del mundo. Los días siguientes se convirtieron en un verdadero infierno para mi padre, quien había pasado toda su vida acostumbrado a tener el control absoluto de cada situación, a manejar los negocios a su antojo y a asegurarse de que todo se hiciera bajo sus propias reglas. Sin embargo, ahora se encontraba en un terreno completamente desconocido para él, en un escenario donde ya no era la figura imponente que todos temían y respetaban, sino un hombre que había perdido el poder sobre lo que más le importaba. Su nueva esposa y sus hijos, quienes hasta hacía poco disfrutaban del dinero y la comodidad que les proporcionaba, ahora lo presionaban sin descanso, exigiéndole respuestas que no podía darles y soluciones que no estaba en condiciones de ofrecer. Mientras tanto, en la empresa, el impacto de mis decisiones comenzaba a notarse con rapidez. Los empleados estaban nerviosos, los socios comerciales preguntaban qué estaba sucediendo y los inversionistas, alarmados por los movimientos inesperados, comenzaban a hacer preguntas incómodas que nadie en su equipo sabía cómo responder. La estabilidad que mi padre tanto había protegido con su imagen de líder fuerte e inquebrantable se tambaleaba con cada día que pasaba, y la incertidumbre que lo rodeaba crecía como una sombra que amenazaba con devorarlo por completo. Era la primera vez en su vida que se encontraba atrapado sin una estrategia clara, sin un plan de respaldo que pudiera sacarlo del problema en el que él mismo se había metido. Desesperado, intentó hacerme cambiar de opinión con la misma táctica que había usado toda mi vida, la manipulación disfrazada de razonamiento lógico. Me llamó en múltiples ocasiones,
utilizando distintos tonos de voz en cada intento, como si estuviera probando cuál sería la mejor manera de doblegarme. Primero, intentó hablarme como un padre comprensivo, asegurándome que lo que estaba haciendo era un error, que yo no entendía realmente cómo funcionaban los negocios y que, por mi falta de experiencia, lo único que lograría sería llevar la empresa a la ruina. Cuando vio que ese enfoque no surtía efecto, cambió su actitud a la de un hombre indignado y me dijo que mi comportamiento era infantil, que estaba dejando que el resentimiento nublara mi juicio y que debía recapacitar antes de destruir todo lo que él había construido con tanto esfuerzo. Pero yo ya no era la niña ingenua que solía admirarlo sin cuestionar sus acciones, ni la joven insegura que durante años buscó su aprobación sin obtenerla. No tenía intención alguna de ceder ante sus palabras vacías ni de darle la oportunidad de recuperar el poder que, sin darse cuenta, me había entregado con sus propias manos. Cada vez que me llamaba, le dejaba claro con frialdad que la empresa era mía y que no tenía ninguna intención de devolverle lo que ahora me pertenecía. No importaba cuántas veces intentara intimidarme con su tono autoritario ni cuántas estrategias usara para hacerme dudar, porque esta vez yo tenía la ventaja y no pensaba desperdiciarla. Fue entonces cuando comprendió que todas sus tácticas habían fallado y que no había manera de manipularme, que mi padre hizo algo que jamás creí posible, algo que en todos los años que pasé a su lado nunca había imaginado presenciar. Por primera vez en su vida, dejó a un lado su orgullo inquebrantable, abandonó su postura de hombre invencible y, con la voz quebrada por la desesperación, me rogó. Mi padre me pidió que nos viéramos en persona, diciendo que necesitábamos hablar con calma sobre todo lo que estaba pasando y que era necesario que le diera la oportunidad de explicarse. No me sorprendió su petición, porque después de días de llamadas y mensajes que ignoré sin remordimiento, era evidente que su desesperación lo estaba llevando a intentar cualquier cosa para recuperar el control de la situación. Lo que sí me sorprendió fue el tono de su voz cuando me contactó, una mezcla de agotamiento y resignación que nunca antes había escuchado en él, como si finalmente hubiera aceptado que no tenía otra opción más que enfrentarse a la verdad que tanto había intentado evitar. Acordamos encontrarnos en un café discreto, lejos de las miradas curiosas de la gente que lo conocía y que seguramente estaría comentando sobre el escándalo que había estallado en su vida. Cuando llegué, lo encontré sentado en una mesa junto a la ventana, con la espalda recta pero los hombros ligeramente caídos, con las manos entrelazadas como si intentara contener su desesperación y con un rostro que lucía más envejecido de lo que recordaba. Durante toda mi vida, mi padre siempre había sido un hombre fuerte, alguien que proyectaba una imagen de seguridad absoluta sin importar la situación, pero en ese momento, sentado frente a mí, no parecía el mismo. No dije nada al principio. Solo me senté y esperé a que hablara, dándole la oportunidad de decir lo que tanto necesitaba expresar. Después de un largo silencio, soltó un suspiro profundo y, con una voz cargada de cansancio, finalmente rompió el hielo. Lucía, hice lo que creí mejor para todos, dijo sin mirarme directamente a los ojos, como si pronunciar esas palabras le costara más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sabía que tú podrías salir adelante sin mi ayuda. Pero ellos me necesitaban. Lo miré fijamente, procesando cada palabra con una frialdad que no habría sido capaz de sostener semanas atrás, tratando de encontrar en su rostro alguna señal de arrepentimiento genuino, alguna indicación de que realmente lamentaba lo que había hecho. Pero lo único que vi fue el reflejo de un hombre que intentaba justificar sus decisiones, que no estaba pidiendo perdón porque se sintiera culpable, sino porque su mundo se estaba derrumbando y ya no sabía cómo detenerlo. Finalmente entendí la verdad con más claridad que nunca. No se trataba solo de dinero, ni de negocios, ni de decisiones frías tomadas con lógica implacable. Para él, yo nunca fui una prioridad. No importaba cuánto esfuerzo hubiera puesto en tratar de demostrarle que era digna de su respeto, no importaba cuánto hubiera sacrificado para estar a la altura de sus expectativas, no importaba que durante toda mi vida lo único que había querido era su aprobación. Siempre fui la opción más fácil de descartar, la persona que, según su visión del mundo, no necesitaba ser cuidada porque era lo suficientemente fuerte para arreglársela sola. Y ahora, sentado frente a mí con la desesperación pintada en su rostro, mi padre se estaba dando cuenta de que, al elegirme como la persona a la que podía dejar atrás sin consecuencias, había cometido el peor error de su vida. Después de todo lo que había pasado, después de cada mentira descubierta, después de cada palabra vacía que mi padre había intentado usar para justificar su traición, sabía que tenía en mis manos el poder absoluto para decidir su destino.
Podría destruirlo completamente si así lo quisiera, dejarlo sin nada, demostrarle que no era invencible y que sus decisiones egoístas tenían consecuencias que ahora debía enfrentar sin escapatoria. Tenía el control total de la empresa que él había construido con tanto esfuerzo, el mismo negocio que había sido su orgullo y su razón de vivir, y si quería, podía venderlo en cuestión de días, desmantelarlo pieza por pieza y obligarlo a ver cómo todo lo que alguna vez significó algo para él desaparecía ante sus ojos. Imaginé por un momento el rostro de mi padre al enterarse de que lo había perdido todo, la desesperación en su mirada al darse cuenta de que su nueva familia, aquella por la que me había dejado de lado, no iba a quedarse a su lado ahora que ya no podía mantener su lujoso estilo de vida. Podía verlo claramente sentado en su enorme casa, esa que en poco tiempo ya no podría pagar, observando cómo las personas en las que había depositado toda su confianza lo abandonaban sin pensarlo dos veces. Era una posibilidad tentadora, un escenario que me habría dado la satisfacción de verlo pagar por cada una de sus decisiones, por cada vez que me hizo sentir que no era suficiente, por cada mentira que me obligó a creer sin cuestionar. Pero en lugar de eso, tomé una decisión aún más cruel, una que sabía que lo atormentaría mucho más que perder su dinero o su estatus. No vendería la empresa, no la destruiría, no haría que desapareciera en el olvido como si nunca hubiera existido. En su lugar, la mantendría en funcionamiento, la haría crecer más que nunca, la llevaría a un nivel de éxito que ni siquiera él había logrado alcanzar, y le prohibiría volver a involucrarse en ella de ninguna manera. No lo dejé sin nada, no lo despojé completamente de lo que había creado con tanto esfuerzo, pero lo condené a la peor tortura posible para alguien como él. Lo dejé viendo, desde la distancia, como yo lograba lo que él siempre quiso, como convertía su mayor logro en algo aún más grande de lo que jamás imaginó, pero sin que él pudiera reclamar ningún crédito por ello. Y mientras yo construía mi propio legado con la empresa que alguna vez consideró suya, él tendría que vivir con el peso de saber que, cuando tuvo la oportunidad de elegirme, decidió dejarme atrás sin pensarlo dos veces. El tiempo pasó más rápido de lo que imaginé, y cada día que transcurría era una prueba más de que había tomado la decisión correcta. La empresa, aquella que alguna vez fue el mayor orgullo de mi padre, creció bajo mi dirección hasta alcanzar niveles que él ni siquiera había soñado. Expandí los negocios, modernicé sus estructuras, reorganicé los equipos de trabajo y tomé decisiones que llevaron a la compañía a convertirse en un referente en su sector. Todo lo que mi padre construyó, lo convertí en algo aún más grande, algo que ahora llevaba mi sello y mi visión, algo que prosperaba sin su nombre atado a su éxito. Mientras tanto, mi padre tomó el camino opuesto al mío. Con las cuentas bloqueadas, sin acceso al dinero con el que había sostenido su estilo de vida y sin la empresa que durante años le garantizó estabilidad, comenzó a perderlo todo de manera inevitable. Al principio intentó mantener la fachada, convencer a los demás de que era solo un problema temporal y que pronto recuperaría su posición, pero el tiempo no tardó en demostrarle que las cosas ya no volverían a ser como antes. Sus socios le dieron la espalda cuando se dieron cuenta de que ya no tenía nada que ofrecerles, los inversionistas lo dejaron fuera de cualquier proyecto y su círculo de conocidos desapareció en cuanto quedó claro que ya no formaba parte del mundo de los poderosos. Pero lo que realmente terminó de hundirlo fue su propia familia, la misma por la que me había reemplazado sin dudarlo, la que había sido su prioridad y la razón por la que me había dejado fuera de su vida. No pasaron muchos meses antes de que su esposa y sus hijos, aquellos que disfrutaban de su dinero sin hacer preguntas, entendieran que él ya no podía darles lo que querían. Uno por uno, fueron alejándose de su lado, primero con excusas sutiles y luego con una indiferencia absoluta que dejó claro que su lealtad solo existía mientras los beneficios estuvieran garantizados. Años después, cuando mi vida ya era completamente distinta y mi pasado con él se sentía como una historia lejana, recibí un sobre sin remitente. Lo encontré en la correspondencia de mi oficina, entre documentos de contratos y cartas empresariales, sin ninguna marca que indicara quién lo había enviado. Lo abrí sin pensar demasiado en ello, sin imaginar que dentro encontraría solo una hoja con 4 palabras escritas en tinta negra, con una caligrafía que reconocí de inmediato. «Me equivoqué contigo, Lucía». No sentí satisfacción, ni rabia, ni siquiera la necesidad de responder. Ya no importaba. Porque para cuando él entendió su error, para cuando se dio cuenta de lo que había perdido, para cuando finalmente reconoció que había cometido la peor decisión de su vida, ya era demasiado tarde.